Ok, vamos a la escritura, al libro del Levítico. Eh, me, a ver si la estoy compartiendo aquí en la pantalla. Creo que no. Ahora la vamos a tener aquí. Ok. Tiene que estar en la pantalla Levítico para ustedes, ¿verdad? Ok. Y este es Levítico capítulo 12. Voy a leer los primeros versos y luego de comenzar las explicaciones, vamos a leer otros versos del mismo capítulo y a ver si completamos hasta el capítulo 13. Voy a comenzar leyendo aquí. Dice, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Será impura como en los días de su menstruación. Y al octavo día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo, y ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre. No tocará nada que sea santo, ni irá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Pero si da a luz una hembra, entonces estará impura 2 semanas, como en su menstruación, y permanecerá 66 días purificándose de su sangre. Cuando se cumplan los días de su purificación, por hijo o por hija, llevará un cordero añal para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado a la entrada del santuario de reunión al sacerdote, el cual lo presentará delante de Achén, haciendo expiación por ella y purificándola del flujo de su sangre. Esta es la Torá, sobre la que da a luz un varón o una hembra. Y si su mano no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Vamos a dejar aquí en este versículo y vamos a comenzar a revisar unos elementos muy interesantes de esta porción. Esta porción, como conocemos, la palabra para porción en hebreo es parachá. Esta porción se llama tasría. Y para darles una semblanza del contenido temático, podríamos decir pureza, restauración y vida espiritual. Y vamos a ver una perspectiva muy hermosa, muy integral desde la escritura. Esta porción cubre todo el capítulo 12 de Levítico y todo el capítulo 13. Y el bosquejo básico de esta porción incluye 3 tipos de, cuando diga leyes, ya nosotros entendemos que son instrucciones. Aquí dice leyes de purificación posparto. Aún este término purificación, quiero que lo revisemos ahora en una perspectiva poco más hebrea. Entonces, vamos a decir instrucciones de purificación después del parto, que fue la porción que leímos del verso 12:1 al 8. Luego vamos a entrar a otro tema que usualmente nosotros hemos conocido en la cultura de
el mundo occidental, aún en medio de los creyentes, como lepra. Ese es un término que se llama Zaharat, y esa parte todavía no la he leído, va del verso 1 del capítulo 13 hasta el 46. Y luego hay como una extensión de este mismo tema, de esto que han llamado lepra, que lo vamos a explicar ahora, que realmente es Zaharat. Cuando ese Zaharat no solamente ha afectado a la persona, sino que está afectando sus vestiduras. Y eso va de Levítico 13, verso 47, hasta el verso 59. Yo quisiera hacer una pregunta a los que están aquí en sus casitas. Y cuando nosotros, a ver, pensemos la pregunta que voy a hacer aquí. Voy a volver a colocar la escritura. Y si ustedes se dieron cuenta, estamos hablando de un momento tan precioso como cuando una mujer da a luz. Los que estamos aquí, que somos pareja y que hemos tenido la bendición de tener hijos, es un momento maravilloso, sea varón o sea niña. Y entonces dice aquí, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer da a luz y tenga varón, dice, quedará impura por 7 días, será impura como en los días de su menstruación. Y luego, acá habla de que si es una niña, entonces una hembra, dice acá el verso, estará impura por 2 semanas y permanecerá 66 días purificándose de su sangre. Yo quisiera hacerles a todos ustedes que están aquí detrás de sus pantallas una pregunta y se habilitan los micrófonos para responder. Cuando nosotros en castellano, pensemos en castellano, porque estamos leyendo traducciones desde el castellano. Cuando nosotros escuchamos la palabra puro o impuro, limpio o inmundo, desde el castellano, ¿cuál es la primera impresión a nuestra mente para la palabra puro o impuro, limpio o inmundo? ¿Qué ese el lenguaje castellano nuestro trae a la memoria, a la mente? ¿Alguno de ustedes allí en su lugar puede responder? Simplemente habilite el micrófono, porque me parece muy pertinente que esta noche podamos pedirle al Señor la capacidad de dilucidar esto a la luz de lo que es el lenguaje hebreo por medio del cual nos fue entregada la escritura. Entonces, ¿alguien quiere decirme cuando usted En, escucha es- esa palabra? en español sería como contrario a sucio, contaminado, en español. En español sería contrario a sucio o a contaminado. Cuando tú dices puro, puro, te está refiriendo a que sería contrario a sucio o a contaminado, ¿verdad? Correcto, Ok. en Y español. en español, es muy importante lo que estamos diciendo. En español. ¿Alguno más? Por ejemplo, cuando usted escucha la palabra inmundo, es una palabra agradable al oído. ¿Qué denota? Por ejemplo, Germán Andrés, cuando tú escuchas esa palabra, inmundo, esa es una palabra que se recibe con una sensación grata. ¿Y qué connotación tiene decir inmundo en castellano? No pareciera de manera positiva o agradable, ¿no? Dependiendo del contexto, obviamente,
por la clase de reunión que estamos teniendo ahorita, uno escucha la palabra inmundo y inmediatamente pues la mente lo lleva al Antiguo Testamento, a lo que hemos conocido como el Antiguo Testamento y como una descripción de algo como decía Iván, no es puro, eh, eh, no cumple con ciertos requisitos, algo completamente desagradable. Ok. Y Amandita, cuando tú escuchas la palabra inmundo, a tu mente, ¿qué connotación tiene? Hoy en día, digamos, desligándome de la verdadera interpretación, yo pienso algo horroroso. Algo horroroso. Sí, sí, sí. Fíjense qué interesante que nosotros podamos tener aquí esta oportunidad de revisar estos temas porque tenemos que, con toda sencillez, entender que estamos leyendo traducciones de idiomas originales como el hebreo a idiomas como el castellano y muchas veces, por alguna razón que no es el caso explicar ahora, en esa traducción se distorsiona el término y eso genera, vamos a decir, más confusión y ambigüedad que claridad. Yo quisiera compartir varias palabras clave de glosario. Espero que las estén viendo. ¿Alguien me deja saber si la pantalla se está viendo para ustedes? Muy bien. La Señor, palabra sí se ve. sí, señor, Ok, sí se ve. gracias. La palabra para concebir, tal como la leímos al comienzo del verso, en hebreo es tasría. Tasría. Aquí está en hebreo, donde está mi cursor. Y esta palabra viene de una raíz que es será, que esa palabra será es como semilla. Y de allí viene la palabra semen en castellano. Cuando está conjugado como un verbo, entonces la escritura está diciendo tasría, o sea, cuando la mujer produzca una semilla que obviamente va a ser fecundada y llegue el punto en que ella conciba y entonces viene una serie de instrucciones como las que vamos a ver esta noche. Y quiero que revisemos dos palabras desde el hebreo. Aquí estoy usando la primera, donde está mi cursor, que es Tumá. Y Tumá es, miren mi cursor, es la que han traducido, perdón, como impureza. ¿Sí? Y la otra palabra es tajará, que han traducido como pureza. Pero ninguno de los dos términos son términos que serían normales en el hebreo bíblico de la época del desierto, porque el término puro o impuro realmente no pertenecen al hebreo bíblico. Vamos a decir que la palabra más cerca a esta tumá y a esta ta'ará es incompatibilidad o compatibilidad. O sea, para la palabra impureza, realmente el término es incompatibilidad espiritual. Y para la palabra pureza, entonces realmente cada que ustedes lo lean allí como impuro, puro, limpio, inmundo, piensen en términos de compatibilidad con el carácter santo del Creador o con incompatibilidad con el carácter santo del Creador. Es muy diferente, ¿verdad? Y no tiene nada que ver, como bien lo expresaba Iván Darío, ni con suciedad, ni con higiene, ni con aseo, ni con desaseo. Simplemente está la persona por ciertos
criterios espirituales, criterios de Dios, está en algún nivel de compatibilidad espiritual o de incompatibilidad espiritual. En este caso, del verso que acabamos de leer, vuelvo al texto, ¿cómo podríamos nosotros decir que algo tan hermoso como dar a luz un hijo pueda definirlo la escritura desde la mente del creador con la palabra inmundo? ¿Cómo podríamos nosotros pensar que es coherente con el Dios que nos dio el regalo de procrear, que nos dijo en Génesis: creced, multiplicaos, llenad la tierra? Y no hay otra manera de llenar la tierra que teniendo hijos, que luego él mismo nos diga que por el hecho de haber nacido un niño o una niña, esa madre es impura, y aún algunas traducciones usen la palabra inmunda. Es contraproducente. Es una traducción que nos hace perder el sentido. Ahora, si usamos el término compatible o incompatible para venir al santuario, aquí estoy con mi cursor en el texto. El santuario es el lugar donde mora el santo de los santos. Y el santo de los santos es vida. El santo de los santos, en él no hay mancha, en él no hay contaminación. Ahora les voy a contar algo. La escritura no da ninguna explicación de por qué razón, por el nacimiento de la criatura, niño o niña, esta madre se hace incompatible. La escritura no da ninguna explicación, ¿sí? Simplemente es un criterio espiritual que el Señor en su potestad, pues no lo explicó. Y el tema es que cuando el Señor no nos explica cosas, si la escritura no nos da la respuesta, pues no sería correcto de parte nuestra especular el significado. Ahora, podríamos pensar en muchas razones. Por ejemplo, yo les estoy diciendo que el Señor es vida, y lo que esta madre, porque aquí también está diciendo como en los días de su menstruación, acá lo dice, como en los días de su menstruación, estará incompatible. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso de menstruación o de alumbramiento? Bueno, en el proceso de menstruación, la mujer, de una manera natural, está eliminando de su cuerpo un óvulo que no fue fecundado, y ese óvulo que no fue fecundado va a morir y va a ser expulsado en un flujo sanguinolento que es su menstruación. Entonces, algo que era vivo ahora está muerto, y Dios es vida. Esa sería una especulación de nosotros que puede ser cercana a la realidad, pero ni siquiera la escritura expresa una explicación. Luego nosotros simplemente entendemos que Dios está hablando de un asunto de compatibilidad o incompatibilidad con la santidad de aquel que es vida, pero no está hablando ni de un asunto moral, porque sería muy confuso decir entonces, si fuera un asunto moral, si esta dama está casada y da a luz un hijo, pues ¿qué tiene que ver la inmoralidad? O tampoco podríamos expresar que es un pecado, porque ella lo que tuvo fue, por la bendición de Dios, un hijo producto de la intimidad dentro de su matrimonio. Entonces, fíjense cómo el no tener acceso a los textos y al sentido de las palabras en hebreo, nosotros llegamos a conclusiones equivocadas. Hago una pausa y doy el espacio si alguien quisiera hacer alguna pregunta hasta este punto. Doy unos minutos si alguien quiere hacer una pregunta pertinente a lo que estoy diciendo,
Si no, continúo, porque su silencio me indicaría que lo está comprendiendo. ¿No hay ninguna pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario acorde al tema, al tópico que estamos trayendo? Yo creo que es muy aclaratorio el tener la certeza que la escritura no dice nada al respecto, porque es que cuando uno lee eso o alguien le pregunta, quedan muchas inquietudes, ¿no? Y uno puede caer en el error de interpretar o de decir, yo me imagino que es por tal cosa. Entonces, tener esa respuesta es muy honesta, es muy precisa y ya de ahí todas las inquietudes que surjan en la otra pregunta, pues ya se sabe que la escritura no dice nada al respecto. Sí. Yo, muy bien, Amandita. Yo quiero agregar que hay muchas veces donde Dios nos da órdenes y nos dice la razón. Por ejemplo, el Señor dijo en Berechit, en Génesis, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol bien y mal no comeréis. Y luego dice, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Allí había un mandamiento que tenía una explicación. Entonces, bueno, la razón era que moríamos espiritualmente por comer el árbol bien y mal, por desobedecer. Luego la escritura más adelante dice, el alma que pecare morirá. Bueno, ya entendemos, pero para este caso, la escritura no da ninguna explicación. La semana pasada, como parte de la parachá de la semana pasada, que no cubrimos ese tópico, hay un capítulo completo que es el capítulo 11 de Levítico, donde hay una serie de categorías de animales con ciertas características, sean mamíferos, sean aves, sean peces, que son taor. Taor, ya vimos la palabra, es que son compatibles. Y otros son tamé, o sea, son incompatibles. Por ejemplo, el cerdo es un animal incompatible con la santidad de Dios, pero es que la escritura no dice por qué. Entonces, algunas personas confundidas con la mala interpretación y con el término limpio, sucio o inmundo, entonces comienzan a especular. Pero es que el Señor no dio razones por las cuales son taor o son tamé. Entonces dicen, no, pero es que eso eran los tiempos bíblicos, pero hoy los cerdos son alimentados de manera extraordinaria, se les dan antibióticos, pues siguen siendo incompatibles, porque es que el Señor no dio la explicación. En otro momento el Señor, cuando iba a entregar la Torá en el monte Sinai, él dijo que él iba a descender y él definió unos límites, no sé si lo recuerdan, y no podía pasar hombre o animal de ese límite porque moría. El Señor no dio la explicación, pero dio el mandamiento. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque no podemos, en primer lugar, desobedecer porque no tenemos la explicación, pero en segundo lugar, tampoco podemos especular y poner a la escritura a decir lo que la escritura no dice. Aquí entonces da dos instrucciones haciendo diferencia si el niño que ha nacido o la niña que ha nacido, entonces si es un varón, ella dice la escritura que permanecerá, dice aquí, incompatible, siempre que tú leas impuro, incompatible con la santidad, no es impuro. Estará incompatible 7 días, será incompatible como en los días de su menstruación. Y luego dice, el octavo día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo. Y dice, y permanecerá 33 días aquí dice purificación. Bueno, si lo fuéramos a decir en hebreo, tendríamos que dominar ya la conjugación verbal y no es mi habilidad. Dice, en la compatibilización de su sangre. Y dice, no tocará nada hasta que sea compatible. Mientras tanto, no irá al santuario hasta que se cumplan los días de otra vez, de su proceso, creo que es de Tojorá,
pero no es mi especialidad dominar el hebreo ni el vocabulario. Ahora, si da a luz una hembra, una niña, entonces la cantidad de tiempo es mayor. No podemos decir por esto que Dios entonces tiene un carácter machista y que entonces trata de manera, ¿cómo se llama?, discriminatoria a la mujer. No, tal vez lo que podemos entender es la tremenda consideración que Dios tiene por la mujer y cómo seguramente la naturaleza nos dará explicaciones de por qué ella va a estar en un momento de debilidad y tiene que cuidarse por más tiempo, aún antes de regresar al santuario. Muy bien, esta es entonces la instrucción, la Torá, para cuando la madre concibe. Y como ya dije, no tiene nada que ver con asuntos ni de aseo ni de higiene. Vamos ahora a ir a la segunda parte del bosquejo, que es lo que se llama Zaharat, que en su escritura y en la mía en castellano vamos a ver cómo usa el término. Voy a compartir mi pantalla y vamos a leer 13.1 en adelante. 13.1 en adelante. Voy aquí. Voy aquí. Leí esto: si su mano no tiene lo suficiente para un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 palominos. Esto ya lo aprendimos, los distintos tipos de corbanot. Y fíjense que aquí dice, esta es la Torá, o sea, la instrucción sobre la que da a luz varón o hembra. Ahora vamos a ver algunos temas interesantes de esto en el Evangelio, pero entremos a la segunda parte, que es también muy necesaria de aclaración. Dice, habló Hachén a Moisés y Aarón diciendo, cuando un hombre tenga en la piel de su carne hinchazón o erupción o mancha blanca y se convirtiere en llaga de lepra. Esta palabra ahora la tenemos que también aclarar en su sentido hebreo. Y aquí está repitiendo la palabra en la piel de su carne. Dice, será llevado al sacerdote, a Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes, y el sacerdote examinará la llaga en la piel de la carne. Lo está repitiendo ya por tercera vez. Y si el vello que hay en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel de su carne, es llaga de Zaharat, no de lepra. El sacerdote lo reconocerá y lo declarará, mire, inmundo. Qué palabra tan fuerte. Póngase ahora los lentes del hebreo y repita, lo declarará incompatible espiritualmente. Dice, mas si la piel de su carne hay una mancha blanca, pero no aparece más hundida que su piel, ni su vello se ha vuelto blanco, el sacerdote hará que el llagado sea recluido durante 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará, y he aquí, si ante sus ojos la llaga ha permanecido estacionaria sin extenderse, la llaga en la piel, el sacerdote lo volverá a hacer recluir por otros 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará de nuevo, y si he aquí la llaga se ha oscurecido y no se ha esparcido en la piel, el sacerdote lo declarará, dígalo en su mente, compatible. Es una erupción. Lavará entonces sus vestidos y él será incompatible. Y todo lo que sigue aquí es una instrucción muy maravillosa de todo el procedimiento al que se sometía un creyente de la congregación de Israel que había llegado a expresar en su cuerpo, vamos a llamarlo, una somatización.
Somatizar es, la manera más sencilla de decirlo es cuando mi cuerpo físico expresa un desorden en mi ser interior. Por ejemplo, una persona que está pasando por un tiempo de mucho estrés, de mucha angustia, puede somatizarlo con mucha sudoración de sus manos. Y le sudan sus manos. Esa es una somatización, es una expresión física de algo que está ocurriendo en sus emociones. Está tenso, está estresado, va a presentar un examen, va a una corte y está sudando copiosamente. Eso es una somatización. Esta persona ha caído en una situación y ha llegado a una situación pecaminosa. Vamos a decir que hay como una herida en su interior causada por un pecado y esa herida interna se va a somatizar en su piel y lo han traducido como lepra, pero la lepra es una enfermedad producida por un bacilo. Aquí no está hablando de una enfermedad. La evidencia es que esta persona no está yendo al médico, él está yendo al sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes, y el que lo va a examinar es el sacerdote. Ahora, aquí hay una palabra que se repite y está diciendo la piel de su carne en el verso 2 del capítulo 13, en el verso 3 del capítulo 13, la piel de su carne. Acá vuelve y aparece en el verso, bueno, no preciso ahora el verso, la piel de su carne, aparece 3 veces la palabra piel de su carne. En el contexto del Talmud, en el contexto hebreo del primer siglo, se expresaba como un pecado de carácter que había comprometido la sexualidad de esta persona. ¿Cuál es cómo se llama? La clave en la escritura, la piel de su carne. Todos sabemos que el evangelio, cuando se refiere a las obras de la carne, está mencionando, por ejemplo, la promiscuidad y está mencionando el adulterio. ¿Qué es lo que ha pasado con esta persona? Y esta es una manera como tenemos que leer espiritualmente eventos que ocurren en nuestra vida. Esta persona está somatizando y esa realidad se ha hecho tan evidente que él tiene que ir al sacerdote. Entonces, estaba yo atrás en el glosario, ahora vuelvo al glosario, dice Zaraat, afección espiritual visible. ¿Cómo se hizo visible? Bueno, en la piel de su carne. Y esa afección espiritual puede cubrir muchas partes de su cuerpo. Ahora, aquí aparece la palabra hebrea Cohen. El Cohen es el sacerdote y él tenía, entre otras cosas, además de presentarse al sacerdote, tenía que traer lo que ya aprendimos como un corbán. Una ofrenda ha sido la traducción, pero acuérdense que corbán hace referencia a lo que acerca ese animalito puro, sin mancha, sin defecto, estaba expresando la posibilidad de acercarse al Señor. Esta persona que había cometido cualquier pecado traía un corbán. Esa es la palabra que han traducido como ofrenda.
Y aquí hay otras dos palabras que es el Yom Tumá. Yom es día y Tumá, pues ya sabemos que es impureza o incompatibilidad. Incompatibilidad. Muy bien. Vamos a pasar a menos que haya alguna pregunta hasta aquí, yo quisiera continuar en mi bosquejo, pero dejo abierto el espacio si alguien tiene una pregunta o comentario del contexto que estoy tratando. Muy bien, muy bien, no hay preguntas. Entonces, continúo. Voy a ir en mi bosquejo, voy a ir en mi bosquejo a conexiones de esta Torá, del Zaharat, con los profetas y con el Evangelio. Y vamos a obtener una serie de aclaraciones muy poderosas. No voy a leer por ser tan largo el contenido, pero en el capítulo 5 de Segunda de Reyes hay una historia de un oficial llamado Naamán. Era un oficial del ejército sirio que tenía una sierva, una esclava hebrea. Y este oficial contrajo Zaharat. Y él, siendo oficial, pues tenía acceso a muchas posibilidades, pero no era sanado. Y la sierva le dijo que sería útil para ella venir a Israel donde el profeta Elisha. Y Elías lo recibió y allí hay toda una historia hasta que él venció su orgullo y se sumergió 7 veces en el río Jordán y dice que la piel de su carne quedó limpia como la de un niño. Hay otra expresión interesante en Isaías 6 de una purificación impresionante del profeta Isaías, muy interesante, que conecta con los profetas, pero yo quisiera que fuéramos al Evangelio en el capítulo 5 de Lucas y voy a poner ahora mi escritura en Lucas capítulo 5. Espero que estén viendo la pantalla, Lucas capítulo 5. Solamente por verificar y por doble chequear, pregunto si están viendo la pantalla con Lucas capítulo 5. Solamente un hermano que me diga sí o no. Germán Andrés, ¿estás viendo la pantalla de Lucas capítulo 5? Sí, señor. Ok, quiero simplemente estar seguro que lo que yo estoy diciendo, ustedes lo están viendo. Miren esto tan interesante. En el capítulo de Levítico que estamos estudiando, capítulo 13, estamos viendo la Torá para el que tiene Zaharat, que han llamado lepra. Y también estamos viendo la Torá para cuando la mujer concibe un niño o una niña. Pero vamos a ver ahora algunos detalles ya en el Evangelio para que ustedes y yo veamos y estemos en capacidad de ayudar a una persona a verificar la vigencia de la Torá, el respeto que le dio a la Torá el Mesías. Voy a leer aquí, capítulo 5, versículo 12 de Lucas. Dice, aconteció que estando él, se refiere al Mesías, en una de las ciudades, dice allí había un varón cubierto de lepra. A ver, piénselo y repítalo en el texto hebreo, estaba cubierto de Zaharat. Y esto lo hacía incompatible espiritualmente con el santuario. Ahora, dice, al ver a Jesús, a Yehoshua, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, miren esta frase que nos va a dar una pista muy hermosa. Señor, si quieres, puedes limpiarme.
¿Qué llama la atención aquí? Porque él no le dijo, si quieres puedes sanarme. Le dijo, si quieres puedes limpiarme. Si lo leyéramos coherentemente con el lenguaje hebreo, le está pidiendo ayuda para que lo haga compatible nuevamente con la santidad. Maravilloso. ¿Y a quién más podemos ir que no sea nuestro sumo sacerdote y al Corbán perfecto para que nos limpie? Fíjense que él no fue al médico y no pidió sanidad, él pidió compatibilidad espiritual. Y miren esto tan hermoso. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo, quiero, sé compatible. Tenemos que aprender a leer el Evangelio usando el lenguaje de los textos en el sentido hebreo. Él le dijo, yo quiero que tú recuperes tu compatibilidad espiritual. Y mucho más hermoso, al instante, el Zarat salió de él. Claro, se acercó a la persona correcta y obró en su vida. Ahora, miren el respeto del Mesías por la Torá. Miren esto aquí tan bello. Y le mandó no decirlo a nadie, sino, miren la orden que le dio, ve, muéstrate al sacerdote. ¿Qué habíamos leído en Levítico 13? ¿A dónde tenía que ir la persona que tenía Zarat? ¿Alguien me puede recordar? Al sacerdote. ¿Y qué hace el Mesías? Siendo el Elohim, creador de los cielos y de la tierra, él vino aquí y dijo claramente, no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. Él estaba por encima de todos los sacerdotes, pero él respetó el sacerdocio levítico porque aún su tiempo no había llegado para que fuera inaugurado como el sumo sacerdote mejor que nos convenía. Y entonces él cumple su propia Torá y le dice, ve, muéstrate al sacerdote. ¿Se acuerdan que en el capítulo 13 el sacerdote lo examina y tiene que ser examinado durante 7 días y a los 7 días tiene que volver a ser examinado y al octavo día él es limpio? Y aquí el Mesías le está diciendo, ve, muéstrate al sacerdote. Si bien él le dio una tremenda bendición, él le dijo, presenta el corbán por tu compatibilización, no purificación. Y miren qué hermoso, conforme ordenó Moisés. Y qué precioso además dice, para testimonio a ellos. O sea, este testimonio de esta sanidad es maravilloso, pero él tuvo que mostrarse al sacerdote, presentar la ofrenda conforme había ordenado Moisés. Este es el Evangelio en la Torá. Ahora, me parece una tremenda bendición cuando podemos conectar el Evangelio con la Torá. Quisiera que leyéramos Marcos capítulo 7 en la expresión del Mesías, porque estamos hablando de asuntos tumá, de asuntos de incompatibilidad, de asuntos contaminantes. Si lo pudiéramos expresar en términos lo menos técnico posible, estamos diciendo, he perdido mi habilidad espiritual para acercarme al santo de los santos. Necesito recuperar mi compatibilidad espiritual para acercarme al santo de los santos. Cada que tengamos un pecado sin arrepentimiento, sin confesión, nos hacemos incompatibles con la santidad. Y aun cuando hoy no hay santuario terrenal, no hay sacerdocio levítico,
los principios espirituales, tanto de la Torá en Levítico 12 y 13, como del Evangelio, están vigentes. Entonces, Mashiach en Marcos capítulo 7 lo expresó de una manera muy especial. Voy a buscarlo aquí. Pero antes de ir allá, voy a hacer un regreso conforme me aparece aquí en la pantalla. Este es el tema cuando el Mashiach nace físicamente en esta tierra del vientre de Miriam. Y habíamos leído que al octavo día, cuando esta madre tenía un hijo, tenía que circuncidarlo. Y aquí el texto de Lucas está diciendo cuando se cumplieron 8 días para circuncidarlo. O sea que Mashiach vino y sus padres hebreos guardaban la Torá. Y no porque él es el Mashiach, dejaron de cumplir la Torá con él. Cuando se cumplieron los 8 días del alumbramiento de Miriam, lo trajeron para circuncidarlo. Entonces fue llamado su nombre Yehoshua. Ahora, aquí en el verso 22, Lucas 2 dice, cuando se cumplieron los días de dice purificación. Recordemos y pensemos con mente hebrea de la compatibilización de ellos según la Torá de Moche, lo subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la Torá del Señor. Este es el Evangelio. Dice, todo varón, aquí está conectándonos con Levítico capítulo 12, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Y miren aquí, y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la Torá del Señor, trajeron un par de tórtolas o 2 palominos. Esto está indicando que la capacidad económica de Miriam y de Joseph era muy sencilla en Israel porque presentaron los korbanot más baratos. Recordemos que había un corbán que era un novillo. Recordemos que había un corbán que era un carnero o un cordero. Y recordemos que había un corbán que era una tórtola. Bueno, Miriam y Joseph, su esposo, tenían el corbán más sencillo para presentar. Entonces, aquí estamos haciendo una conexión maravillosa, pero voy a volver a lo que les prometí. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Un segundo, lo busco aquí. Un segundito. Vamos a leer Marcos capítulo 7. Aquí está. Voy a leer del verso 14 en adelante. Dice, y llamando otra vez a la multitud, les decía, oídme todos y entended. Esto es maravilloso. Nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar. O sea, acordémonos de la palabra compatible. No hay nada fuera del hombre que entre en él y lo pueda hacer tamé, incompatible. Esto es muy precioso porque está en el Evangelio. Dice, no hay nada fuera del hombre, sino las cosas que salen del hombre, o sea, del corazón, son las que contaminan al hombre. Aun cuando hoy estamos leyendo en el siglo XXI estos textos que tienen 3000 y tantos años, hay una vigencia maravillosa, porque hoy no vamos al santuario terrenal, pero
entendemos que hay cosas de nuestro corazón que salen de nuestro corazón, que son las que nos contaminan. Y voy a bajar un poco en la porción y voy a leer aquí, porque es que el tema era que había que lavar los vasos y había que lavar de manera exagerada los implementos según las leyes de los fariseos. Pero el Mesías fue más profundo y miren lo que dice este texto. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. El corazón del hombre lo puede hacer incompatible. Y luego dice, porque dentro del corazón de los hombres, miren lo que nos hace incompatibles espiritualmente. Los malos pensamientos nos hacen incompatibles. ¿Por qué son malos? Bueno, porque están contrarios a la escritura. Cada que nosotros estemos pensando algo, ese pensamiento tiene que cumplir con los estándares de la santidad del Señor. El Evangelio dice muy claro en Filipenses 2, dice todo lo puro. Si un pensamiento mío no es puro, entonces es malo. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad. O sea, cuando yo estoy pensando algo fuera del estándar de la Torah, me estoy haciendo incompatible, estoy contaminando mi corazón y luego cómo me acerco al santo de los santos, cuyos pensamientos son santos, si mis pensamientos son malos. Y él continúa, porque dentro del corazón, o sea, del interior de los hombres salen esta palabra fornicaciones. Esta es otra palabra bastante complicada, porque esta palabra no es del hebreo, sino del griego. Esta palabra fornicación en griego dice pornoeia, o sea, pornografía. En otras palabras, de los corazón del hombre, los pensamientos promiscuos nos hacen incompatibles espiritualmente. De dentro de nuestro corazón salen malos pensamientos, sale la pornografía, los hurtos, y está dando cosas que salen del corazón y nos hacen incompatibles. Hoy no estamos hablando de lepra, ni estamos hablando de mujeres recién paridas, aun cuando se siguen dando situaciones, pero hoy no hay santuario. Entonces esa Torah hoy no se cumple, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de muchas cosas de nuestro corazón que sí nos hacen incompatibles. Los hurtos, los homicidios, los adulterios, que son distintos a la pornografía. Tal vez la pornografía lleve al adulterio. Cuando diga fornicaciones, siempre leas promiscuidad, porque a veces hasta comparamos adulterio con fornicación y entonces, lejos del sentido de la Biblia, decimos adulterio es acostarme con una mujer que no es mi esposa. Y fornicación son las expresiones sexuales del soltero que no se ha casado. Eso no es lo que dice la escritura. Aquí lo que está diciendo es promiscuidad expresada en pornografía. Pero todo esto nos hace incompatibles espiritualmente. Continúa la lista: avaricias, maldades. Pensemos si somos incompatibles: engaño, sensualidad, mucho cuidado con este asunto, envidia, maledicencia, soberbia. Wow, cuántas cosas nos pueden hacer incompatibles. Y termina aquí diciendo insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Muy bien. Entonces, vamos a corregir algunas malas concepciones que han venido
de una interpretación lejos del contexto rector con que se debe interpretar la escritura. El lenguaje rector para interpretar la escritura debe ser en lo posible el hebreo. Y cuando no tenemos acceso a esas herramientas o a esta información, tenemos la oportunidad de expresar cosas confusas. Ahora, la mayoría de estas cosas han venido a nosotros, obviamente, desde el cristianismo donde hemos caminado. ¿Por qué? Porque el cristianismo lamentablemente se fue apartando de Israel. Y entonces, al apartarse de Israel y del hebreo, pues comenzamos a dejarnos influenciar de conceptos que ya aparecían después del primer siglo, sobre todo de la filosofía griega. Y es complicado que muchos creyentes cristianos sinceros son dogmáticos, pero su dogmatismo no viene de la escritura, sino de la filosofía y a veces de la mitología griega. Entonces, una mala concepción es que Saharat no es lepra, no es la lepra médica, es un asunto espiritual. Pureza, o sea, compatibilidad, no necesariamente es igual a un pecado moral, porque el hecho de que la madre conciba y tenga el nacimiento de su hijo, eso no la convierte en un pecado, pero está incompatible. Y otro tema maravilloso, Torah entonces no es legalismo. Lo que enseña la santidad y la restauración. Lo más hermoso de la Torah no solamente es que nos enseña la santidad, es que la Torah es el camino de la restauración a través del arrepentimiento. ¿Cuál sería el aspecto central de esta enseñanza? Yo tengo aquí tres aspectos centrales de lo que nos queda de revisar estos textos. Lo primero, como lo acabamos de leer por la lectura de Marcos, la santidad requiere sensibilidad espiritual. Con esa lectura, yo les animaría que esos versículos de Marcos, se los voy a volver a poner aquí en la pantalla. Marcos 7, Marcos 7, 22. Todo este texto aquí, lo grabemos en el corazón, ¿sí? Todas las cosas que nuestra vieja naturaleza puede generar y que nos hacen incompatibles. Entonces, la santidad requiere sensibilidad espiritual. Y más que tener conceptos técnicos, es que le pidamos al Espíritu de Dios que tengamos una sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual se llama discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es el resultado de ejercitar nuestros sentidos espirituales a través de la lectura, el estudio y la memorización de la escritura. El discernimiento espiritual es el resultado de tener la mente de Mashiach. Entre más Torah estudiamos, entre más evangelio estudiamos, entre más lo memorizamos, entonces dice más, vosotros tenéis la mente de Mashiach. Eso es maravilloso. Y eso, el resultado nos hace sensibles, primero con nosotros mismos. Ahora, este es bien precioso, este aspecto central. El Zarat, que no es lepra, lo que revela es una ruptura interior. Esto es muy hermoso. Una herida espiritual en el corazón de un hombre que cayó en la promiscuidad, se somatizó y, ay, se me fue mi pantallita. Se somatizó y, ¿qué pasó?
esa herida se reflejó en la piel. Interesante. Ahora, esta parte es muy hermosa. ¿Por qué la persona debía ir al sacerdote? Y hoy, ¿quién es nuestro sacerdote? Dios no quiere con estos términos tan agresivos como inmundo, impuro, sucio. Dios no quiere condenarnos. Dios lo que quiere es restaurarnos. Que nos quede claro esta noche, Dios desea nuestra restauración. ¿Saben por qué? Porque la expresión más fuerte de la voluntad de Dios es que Él quiere todo el tiempo reconciliarnos con Él. Grabémoslo en el corazón. Dios quiere reconciliarnos. El Señor cuando estuvo aquí en la tierra dijo, el Hijo del Hombre no vino a juzgar. No, Él vino fue a restaurar. Él no es un Dios de condenación. Él nos da todas las avenidas y todas las herramientas para que nosotros podamos entender los principios de compatibilidad o incompatibilidad espiritual para que vengamos a nuestro sumo sacerdote que nos restaura. Aquí hay una aplicación a la vida espiritual. Necesitamos examinar nuestras palabras y nuestras actitudes. Aquí hay una palabra hebrea que se llama lachón. Lachón es lengua. Ajá. Sigo haciendo daños con mi presentación. La chonjara es, aquí volví, ustedes me dispensan. La chonjara es el pecado de la mala lengua. Les voy a remitir a la Torá. La hermana de Moche, llamada Miriam, murmuró junto con Aarón, murmuró de Moche, y a ella se le manifestó por su lachón jara, por el mal uso de la lengua. Lengua en hebreo es lachón. Por esa murmuración, ella tuvo lepra, que entonces no es lepra, sino Saharat. Por ese pecado, Dios en su bondad hizo que somatizara. Y saben, hubo que aislarla. El campamento tuvo que esperar 7 días. Ella tuvo que salir del campamento, pero aquí hay otra visión hermosa. Aislar no es rechazar. Cuando a alguien se le aísla, le estamos dando un espacio para sanarlo. Maravilloso, maravilloso. Y Dios aisló a Miriam para que ella se sanara. La sacó 7 días del campamento y qué precioso, todo el campamento se detuvo con ella hasta que ella volvió a entrar al santuario y volvió a entrar al campamento. Entonces, Hashem desea restaurarte y reintegrarte a su pueblo. Maravilloso. Estos principios no están abrogados. El Mashiach dijo, no he venido a abrogar la Torá, he venido a cumplirla. Y finalmente, aplicación a la vida espiritual para que comentemos y luego oremos. La pureza interior comienza con rendición y obediencia. Maravilloso. Quisiera aquí abriéramos los micrófonos e hiciéramos preguntas o comentarios antes de que tengamos juntos un tiempo de oración. Comentarios, cosas que mientras yo estaba expresando esto, el Espíritu le abrió el entendimiento, le aclaró algo que está en tu corazón esta noche después de tener el regalo de acceder a esta maravillosa porción de la Escritura. No cubrí el tema de cómo el zarat llega a cubrir los bolsos de cuero, las paredes de la casa, impresionante. No llegué hasta allá.
y por cuestión de tiempo no lo hago, por respetar su tiempo. Pero pregunto si alguien quiere hacer de su corazón algún comentario. Pueden abrir los micrófonos, hermanos. Bueno, yo quisiera comentar algo muy maravilloso, y es que eh, eh, escuchar hoy esta paracha para mí es como traer el pasado al presente. ¿Por qué? Porque, pues, por la gracia de Dios solamente, pues yo llevo muchos años leyendo la escritura, y desde mucho tiempo atrás yo había leído varias veces estas porciones, y siempre en mi pensamiento me parecía tan injusto, sobre todo yo que tuve 4 hijos. Yo decía, pero yo no puedo entender cómo así yo, y entonces yo no lograba concatenar que mi maternidad me convirtiera Impura, en impura, en sí, inmunda. en inmunda. Y entonces yo lo leía, y como siempre me dice Oscar, hay cosas que uno las tiene que aceptar sin ponerse a cuestionar por qué, y necesito la respuesta, y esas partes que te llevan a volverte muy cuestionador del Señor, y ese tampoco es el asunto. Entonces, yo leía eso y como que prefería pasar de largo para no detenerme ahí en cuestionamientos internos. Pero hoy y en esta semana, yo volvía a reafirmar aquello de que yo simplemente tomo en cuenta lo que está en la escritura, y si está escrito, está escrito. Y no me conviene a mí ponerme a cuestionar que por qué, que si esto, que si lo otro. Pero cuando digo traer el pasado al presente, es exactamente eso, esa conexión, porque al leer la escritura yo me puedo quedar en el asunto del parir un hijo, pero ahora, hoy me queda tan claro que la aplicación de esto es en el presente, para todos, hombres y mujeres. ¿En qué sentido? Es que todo lo que hay en mi interior y sale de mi interior, y no es grato a los ojos del Señor, me está llevando a una posición de incompatibilidad con Él, con su santidad. Y esto se me hace a mí muy profundo, porque la verdad es que hoy en día uno, con toda la influencia, con todas las voces que escuchamos, con todos los modelos que pasan frente a nuestra vida, tanto a hombres como a mujeres, podemos tener mucha contaminación. Pueden haber momentos en nuestra mente, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar, de hablar, todo, donde estamos totalmente incompatibles con la santidad de Él. Y es como si tuviésemos un hijo, estamos botando algo de nuestro interior que a Dios, como cuando usted me preguntó que para mí era abominable, y yo decía, uy, algo horrible, horroroso, guácala. Pero yo creo que muchas también de las cosas que hay en nuestro interior, el Señor le irritan sobremanera, las rechaza. Entonces esto nos lleva a estar muy apercibidos, y tal vez una oración que nosotros debiéramos hacer de continuo es, Señor, dame el discernimiento para que yo no siga haciendo las mismas cosas, y yo no escuche que cuando tú me dices, eso no es compatible conmigo. Cualquier detalle, el más sencillo. Personalmente, para mí esa es la enseñanza de esta noche. Ser muy enfática al orar, decirle al Señor, Señor, muéstrame, porque yo puedo estar repitiendo modelos, porque a mí me parecen buenos, y qué tiene de malo, ¿no? Como nos preguntaban nuestros hijos cuando estaban chiquitos y los corregíamos, papá, ¿y qué tiene de malo? Y uno puede hoy en día seguir en esa actitud, pero esto me parece
es traerlo al presente, a la realidad de mi diario vivir, mi diario comportamiento, y cómo es urgente que yo le diga al Señor, muéstrame aquellas cosas que salen de mi interior y que tú las desprecias, son feas. Maravilloso, muchas gracias, Amandita. ¿Alguien más? Si no hay Pastor, más. yo no sé si yo voy a redundar porque no le escuché mucho a Mandita, se oía muy lejos, Ah, Ah, pero, pero no, pero nos enriquece si redunda. bueno, básicamente lo que estaba pensando es que en ese contexto de la escritura y del Levítico, pues había, por un lado, hombre, una muestra visible de cuándo habíamos perdido esa compatibilidad. Y había un escenario, pues dentro del cual esa compatibilidad, pues era necesaria, ¿cierto? Era mandatoria más bien, ¿cierto? Que era el escenario del templo, ¿cierto? Donde estaba Sí, el santuario y donde era pues tan necesario ser vigilantes de esa compatibilidad espiritual. Estaba pensando que en el tiempo nuestro, pues no tenemos ni la una ni la otra. No tenemos la muestra visible del Saraat que nos indicaba cuando habíamos perdido esa compatibilidad y tampoco tenemos el templo o el santuario donde se hace vital esa condición. Eh, lo que hace que me parece que tenemos que tener un celo mayor todavía para vigilar todo lo que pudiera implicar ese Saraat y un celo también de la manera pues de vigilar esa condición a la hora de acercarnos al Padre en oración, ¿cierto? Es como lo que se me ocurre a mí para aplicación al presente. excelente, sí. excelente. Tal vez recordamos a un amigo querido que ya partió, el doctor Genao, que nos enseñaba que, hablando de la salud física, que teníamos que aprender a leer nuestro cuerpo, porque el cuerpo nos indica cuando, por ejemplo, tú hace una semana tuviste que leer tu cuerpo porque tu apéndice estaba complicada. Esos dolores te estaban hablando y finalmente tuviste que ir al cirujano. Entonces, la aplicación espiritual es que tenemos que aprender a leer espiritualmente, porque así como el Zarat era una somatización, cuando nosotros veamos que las cosas se detienen, que las cosas se cambian a lo que Dios ha prometido como parte de sus bendiciones, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que aprender a leer espiritualmente, porque es posible que tengamos zarat, que tengamos algún nivel de incompatibilidad con la santidad. Y si perdemos esa compatibilidad, pues lo perdimos a Él, perdimos su presencia. Entonces nos seguimos moviendo simplemente por la sinergia del movimiento, de la familia espiritual, o nos volvemos religiosos y perdemos algo tan precioso como su comunión y su presencia. Y entonces luego Él tiene que hacernos una paradita muy en firme, muy en serio. Y más aún también, no solamente cuando las cosas se nos detienen, también puede suceder a la inversa, cuando van Muy de viento en muy popa, pero no andan queremos en el que espíritu. vamos de viento en popa y resulta que el que va dirigiendo la popa no es exactamente el Señor. También, también. Muy bien, yo pienso que esto nos pone, como Ivancito lo expresa, en una sensibilidad de carácter espiritual necesaria muy alta. ¿Qué tal si terminamos pidiendo eso al Señor? Pidiéndole que nos haga tan sensibles para saber leer, que nos ayude a ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Germán Andrés, ¿quieres terminar este tiempo en oración pidiendo propiamente esto al Señor?
Sí, pastor. Vamos a orar con Germán Andrés y terminamos dando gracias al Señor. Señor Padre, nos presentamos delante de ti para alabarte, para exaltarte, Señor. Eh, es maravilloso, Señor, ver las diferentes formas en las que tú nos hablas, Padre, las diferentes formas en las que tú muestras tu perfecto plan de actuar en nuestras vidas, Señor, tu perfecto plan de sanarnos, de limpiarnos, de tu intención de acercarnos a ti, Padre, sin, sin dejar obviamente o poniendo a un lado, Señor, los procedimientos claros, los procedimientos puntuales, Señor, para que al estar cerca a ti, Señor, podamos estar sin cargas, sin pesos, Padre. Permítanos, Señor, estas enseñanzas llevarlas a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestro ser, para ponerlo en práctica, Señor, para tratar de caminar lo más cercano a tu palabra, lo más cercano a tus mandamientos, a tus principios, Padre, entendiendo que aun cuando cometamos errores, Señor, tú has dado herramientas para poder ponernos en paz, ponernos en cuentas contigo, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por la semana que termina, Señor. Permítanos entregar este tiempo que comenzamos de nuestro Shabbat para descansar, para buscar tu palabra, para disfrutar de tu amor, de tu palabra, de la familia, Padre. Te alabamos, oh Dios, y te exaltamos. Bendito eres. Amén. Perdón un segundito. Oh, muy bien. Tenemos a Mayerlis que cargando su niña pequeña parece que seguramente asumió una mala posición y está con unos dolores en su columna impresionantes. Y Tejani, que está muy congestionada. ¿Tú quieres orar, amor, por Tejani, por Mayerlis? Sí, la situación para que sigamos orando, la situación específica de Tejani es que le dieron hoy un medicamento o una infusión de algo para obtener respuesta a toda su crisis. Y si en 24 horas no ejerce el resultado que el médico espera, entonces la otra opción es una cirugía de intestino, de Wow. estómago. Y Uf. o sea, como pues decirle al padre que nos escuche y que esta infusión que le pusieron hoy Actúe en su cuerpo. Dice que va a esperar 24 horas el médico. Y bueno, orar por Mayerlis. Bendito Padre, nos presentamos delante de ti con clamor, Señor, por cada persona que está en dificultad, cualquiera que sea, Señor, porque tú las conoces absolutamente todas. Y específicamente nos unimos esta noche para clamarte por esta situación, Señor, tan apremiante en la vida de Tejani, Señor, concerniente a su condición de salud, al proceso que hoy ha tenido bastante pesado para ella, todo este procedimiento que tuvo, pero Señor, aún más el resultado que el médico espera obtener. Por favor, Señor, y que todo esté en tus manos, pero propicio. nosotros te rogamos, Padre, que tú traigas una respuesta para tu hija, Señor, que, que realmente le traiga sanidad, descanso y alivio, Señor, a sus dolores tan intensos. Igual, Padre, oramos por Mayerlis, que tú, Señor, a través del reposo, del descanso y de lo que están los medicamentos o lo que está haciendo, Señor, ella pueda recuperar una completa movilidad porque está muy inhabilitada por el dolor. Y así, Padre, oramos por cada situación. Tú sabes
cuánto necesitamos cada uno y qué necesitamos con respecto a nuestra completa sanidad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nuestra conexión en todo este tiempo, a partir de hoy, Señor, contigo sea un verdadero deleite. Oramos en el nombre de nuestro único Adón, nuestro verdadero Elohim, nuestro Mashiach. Amén y amén. Amén, hermanos. Qué alegría verlos. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde para hacer nuestro cierre de Shabbat. Que descansen, que pasen una noche muy hermosa de Shabbat. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos. Un abrazo grande. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Bendiciones. No quiere ¿Qué? apagarse mi aparato. Necesito que se apague ya.